Continuamos en Voces RCN. 7:32 y habla en directo el presidente de la República, Gustavo Petro. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, señor Gustavo Petro Urrego. Buenas noches, colombianas, colombianos, barranquilleras, barranquilleros, todos los pueblos del Atlántico y mucha gente del Caribe aquí reunida por decenas de miles. En este paseo Bolívar hemos puesto nuestra ofrenda al libertador Simón Bolívar. No hace mucho viajé hasta Soledad, allí inauguramos los comités por el sí de la consulta popular, precisamente al lado de una casa en donde durmió el libertador en su viaje hacia Santa Marta un poco antes de morir. Iba quizás triste, no sabemos bien esa historia final de alguien que, además de general, fue presidente de Colombia, que construyó libertad, que fue el gran jinete emancipador de talla mundial en aquella época, de talla americana, que aún no puede olvidarse y no se olvidará, porque los seres humanos que luchan por la libertad son inolvidables. Vengo de dar una vuelta al planeta, no me imaginé que me iba a tocar. Un poco con el sueño refundido, el que a un presidente de Colombia, y sé que la prensa no hace ese tipo de análisis, pero que toca recalcarlo porque tiene algún significado. El que a un presidente de Colombia lo reciban dos personas de la talla mundial, del poder en cierta forma espiritual el uno, económico el otro, el presidente de China, Xi Jinping, y el Papa León XIV, en una semana apenas en una semana, significa no simplemente las virtudes del presidente, no se trata de eso como persona, sino la importancia que viene adquiriendo Colombia en los escenarios internacionales, el que es llamada, el que es vista, el país con el cual se quiere conversar de temas, muchos de los cuales no tienen que ver con nuestra propia Colombia directamente, y muchos y muchas de Colombia a veces no entendemos. ¿Y qué hace el presidente hablando de esos temas? Cuando empezamos a perder la noción de que el pueblo colombiano es parte de la humanidad y que lo que pasa en cualquier lugar del mundo nos pasa a nosotros. El mundo está en una lucha vibrante, cada vez más intensa, entre si quienes dominan su existencia inmediata son los dueños de la codicia, o si quienes logran enrumbar la existencia misma de la humanidad son aquellas y aquellos que cuidan la vida, la humanidad misma, porque lo que está en juego es si seguimos vivos o nos acabamos como especie. 7:36. Habla en directo el presidente Gustavo Petro desde Barranquilla. Inmediatamente continuaremos con la transmisión. Entre tanto, saludo a los invitados a este programa. En primer lugar está aquí Lorena Castañeda, abogada y columnista. Gracias, Lorena, por estar aquí. Hola, Juan Carlos, buenas noches. Un saludo muy especial a la audiencia, a mis compañeras de panel. Somos mayoría las mujeres. Sí. Y a nuestro compañero. Muy bien.
Excelente, me parece. Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes, politóloga, bienvenida a esta mesa. Hola Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo a las compañeras de panel y el compañero de panel y un saludo por supuesto para la audiencia. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a ti, de verdad. Vuelvo a saludar a mis compañeras de panel porque me parece fabuloso que hoy seamos mayoría y además tenemos un fabuloso compañero de panel hoy también. Eso está muy bien. Y el compañero de Palen es nada menos que el ex fiscal general de la Nación, ex ministro, ex congresista, ex juez, profesor universitario, Alfonso Gómez Méndez. Doctor Gómez Méndez, gracias por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. Solo digo que nunca me he sentido tan cómodo como hoy aquí en RCN. De manera que eso está muy bien. También a los oyentes un gran saludo. Bueno, vamos a escuchar un segundo al presidente y regresamos con ustedes. Si el pueblo se expresa o no, es que los cepedas, los malos, porque hay un cepeda bueno, que hay que invitar a estos eventos, entre otras cosas. Yo no entiendo por qué vienen los senadores, las senadoras y el senador Cepeda no le invitan el bueno, porque entonces son esas jerarquías familiares hereditarias las que van definiendo y con su poder en el Senado y haciendo trampas lo deciden que el pueblo de Colombia no se puede expresar, que no es cierto que la Constitución del 91 haya cambiado la concepción del Estado y de la sociedad y que seguimos siendo siervos que obedecen y que seguimos siendo esclavos que obedecen, que el papel del pueblo no es más que obedecer y que el papel del pueblo, además de obedecer, no es más que trabajar y trabajar y trabajar, decía un expresidente antioqueño, con muchas haciendas en el Caribe colombiano. La tierra del Caribe colombiano se fue volviendo de gente extraña a los que nacieron en el Caribe. Los campesinos y las campesinas del Caribe dejaron de cultivar tierras porque terminaron en estas ciudades, bien lo decía alguien, desplazados por la violencia. Sí. Y los hijos y las hijas. Bien, el presidente de la República continúa hablando en Barranquilla. Enseguida volveremos a unirnos a la transmisión del jefe del Estado. Pero para empezar, quería preguntarles a nuestros invitados sobre si el camino que ha escogido el jefe del Estado, de los cabildos abiertos, es el camino indicado, el camino que puede llevar a que se apruebe finalmente en el Congreso de la República una serie de proyectos de reformas del gobierno, como el proyecto de la reforma laboral. ¿Es esa la ruta o ahí se está equivocando el presidente? Alfonso Gómez Méndez. Bueno, yo pensé que iban a comenzar con ella, ¿no? Pero bueno. Hoy estás en minoría. Hoy eres la minoría hoy. Si no, está bien. En mi condición minoritaria. Sí, afortunadamente aquí entonces arranco. No, mire, una idea muy rápida. Pues, uno tiene que estar de acuerdo con que se utilicen eso que llaman los mecanismos de participación, que, ¿verdad?, fueron bien concebidos, probablemente mal ejecutados, porque pues hasta ahora pues no se han utilizado mucho, ¿no? La revocatoria directa, por ejemplo, no ha funcionado. El referendo, pues que lo usó Uribe en algún momento, no le funcionó. Las consultas que, por cierto, desde la reforma de Betancur con Jaime Castro, venían para lo local, fundamentalmente. Dicho eso, frente a esta coyuntura y por la premura del tiempo, hoy, porque creo que el presidente a nosotros también nos va a ocupar buena parte de este espacio radial, pienso que los colombianos como que a veces no tienen claro cuál es la razón de ser de la consulta. Porque, son 3 mecanismos de participación, o varios, pero cito, por ejemplo, el plebiscito, que fue lo que
con un nombre se le utilizó en el 57, pero que no. Que a veces aquí pensaríamos que vamos a hacer una democracia plebiscitaria. El referendo, que sí es una norma jurídica que se somete a la aprobación de la gente, que fue lo que se hizo en el año 57 con las instituciones del Frente Nacional, que lo llamaron plebiscito, pero que era un referendo. Y la consulta, que sobre temas específicos, pero que automáticamente no se convierten en norma jurídica. Y quiero caer con esto en la situación actual. Si se aprobara la consulta o las consultas, la gente cree que automáticamente al día siguiente, por ejemplo, ya se va a tener el salario triple dominical. Digo, no triple. Pensé en lo triple porque aquí sí hubo salario triple dominical en el 65 durante el gobierno de Guillermo León Valencia, por un decreto de estado de sitio. Y todas las demás cosas. Pero lo que se aprueba allí es un mandato al Congreso, que en general son de carácter muy genérico. Un mandato al Congreso para que expida leyes con los instrumentos, los procedimientos del Congreso. Uno pensaría lo siguiente, para terminar: si el presidente o el gobierno estuviera pensando en que estas normas deben entrar a regir ya, por lo importante, sobra decir que soy muy partidario de la reforma laboral, de muchas de las cosas de la reforma, de su gran mayoría, dijéramos. Pero si estuviera pensando en eso, pues ¿por qué no le coge la caña, para usar la expresión popular, cuando le aprobaron la apelación que habían presentado al archivo, y entonces con base en eso, pues aprueban, y si el Congreso en este periodo, en estos días, meses, aprueba lo que parecería que se puede aprobar, pues es mucho más eficaz que una consulta que se puede aprobar, pero cuyos desarrollos podrían darse incluso después de la terminación del periodo del presidente. No ahondamos más ahora porque no quiero tomarme todo el tiempo. Muy bien. Sandra Borda, ¿coincide con ese análisis? Sí, yo digamos que solamente añadiría que digamos, parte del trabajo que hizo la Constitución del 91 fue aumentar el abanico de mecanismos y de posibilidades de participación y poner, digamos, a convivir formas de participación directa como estos cabildos, como las consultas y demás, con las formas tradicionales de representación que le dan lugar al trabajo del Congreso y demás. Entonces, yo no creo que lo que el presidente Petro está haciendo en estos cabildos y la idea de la consulta sean ilegales, ni muchísimo menos. Está convocando mecanismos que están constitucionalmente contemplados. Creo que la pregunta interesante es más bien si sirven. Y si sirven, ¿para qué propósito? Yo creo que el propósito de toda esta movilización política a través de todos estos mecanismos no es necesariamente el presionar al Congreso ni presionar la salida de las reformas. Yo de hecho creo que ya queda muy poco tiempo de este gobierno para poner a andar las reformas. Creo que, y esto lo ha dicho mucha gente, creo que de lo que se trata acá es de activar a las bases políticas y de poner al gobierno en modo campaña antes de tiempo, y creo que está funcionando tremendamente bien. El presidente es una persona que es mucho más efectiva como político en campaña que como ejecutor y que como tomador de decisiones, y si usted mira lo que está pasando en Barranquilla y mira lo que está pasando en otros lugares del país, esto de lo que se trata es de un proceso de activación política con miras a las próximas elecciones. Yo no creo que se trate de nada más. Ahora, si la pregunta que es importante, creo yo, es la pregunta sobre las reformas y particularmente sobre la reforma laboral. Yo creo que esa labor es una labor que ya está adelantando el Congreso por su cuenta. En la comisión, digamos, se está avanzando en la discusión, se están convocando expertos. Creo que ese tipo de reformas, como la reforma laboral, la reforma de la salud y demás, son reformas que mucho más eficaz y eficientemente se adelantan en el Congreso que a través de iniciativas de votación popular, porque creo que tienen un contenido técnico muy complicado y la distancia entre
el contenido técnico y esas preguntas que está haciendo el gobierno es enorme, o sea, casi que no hay ninguna relación entre una cosa y la otra, así que yo le doy la bienvenida a la discusión en el Congreso y creo que ese es el camino que tienen que seguir, no solamente el proceso de reforma laboral, sino todos los procesos de reforma que tiene el Congreso, el presidente en mente. Laura Bonilla, ¿cuál es su opinión? Pues yo estoy plenamente de acuerdo, sobre todo técnicamente con Alfonso y con Sandra, que obviamente pues son una jurista y una constitucionalista también, y bueno, una gran profesora. Entonces, para no repetir, quiero hacer énfasis sobre dos cosas. Yo creo que Petro con la reforma laboral encontró el santo grial que lo conecta con la gente, porque él había llamado a la movilización popular muchas veces y no lo había logrado de esta manera, pero eso sí es algo que al colombiano de a pie le toca enormemente, pues porque no tenemos un entorno laboral fabuloso y la gente la pasa mal en el trabajo y tenemos grandes dificultades, independientemente de que entienda o no. Yo he hablado con muchos sectores durante esta semana y mucha gente me dice es que la consulta, es decir, yo no voy a apoyar la consulta y yo no quiero la consulta porque técnicamente me vaya a dar la reforma laboral, es que estoy sumamente agotado, me parece espantoso lo que hizo el Congreso. Yo creo que el Congreso, la manera como tumbó la reforma laboral fue una forma muy tramposa, pero también fue una forma perfecta para que este caos y esta gran movilización y este sentimiento de que con ellos no se puede, pues empezar a tomar el alma de las calles. Y en eso, pues el político que mejor ha entendido eso en los últimos años ha sido Gustavo Petro y lo está aprovechando a tope. Lorena Castañeda, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, lo primero es que bienvenido el debate sobre la participación ciudadana. Yo creo que ya era hora de hacerle, digamos, homenaje a esa ley estatutaria que muchas veces la veíamos solamente en el papel, ¿cierto? Pero para los que están viendo la locución del presidente, miren nomás la frase que está detrás del presidente y de las personas que lo acompañan: todo el poder para el pueblo, ¿cierto? Y eso es muy significativo porque evidentemente él le dio la cancha a lo que se denomina el pueblo, la ciudadanía, a los que, como dice Laura, básicamente les afecta que la reforma no haya tenido un debate en la comisión. Ahora, sobre los mecanismos de participación, son 7, faltó el voto y el de iniciativa legislativa. ¿Qué pasa con los mecanismos de participación? Y este debate ya lo ha tenido en otro lugar, y es que claro, fueron diseñados para que sean de iniciativa de las personas, de las que realmente le afecta. Pero lo que yo sí creo es que la participación ciudadana tiene un doliente grande que se llama el Estado, que debe dar las capacidades institucionales para promover la participación ciudadana. Yo insisto que participar en ese país no es tan sencillo como pararme en una esquina y decir, ay, hola, yo quiero participar. Por eso existen los 7 mecanismos y por eso el Estado además tiene los recursos para promoverlos. Y eso significa también que la participación ciudadana, que es concebida como un derecho, pero también como una condición. Y para eso hay que darle las garantías a las personas para que puedan participar. Y yo creo que en eso coincido mucho con Laura. El presidente encontró su fuerte. Dijo, no lo hice movilizando las calles, que es un fuerte muy grande que él tenía, de ahí viene del estallido social, pero no encontró, digamos, esos afectos tan rápido, porque también veníamos cansados de las marchas. Digo veníamos porque yo era las que salía a marchar en el estallido. Y ese cansancio tampoco dio para el estallido que estaban esperando ahora contra el presidente, porque además es un estallido que promueve el mismo Ejecutivo contra el Legislativo. Ya para cerrar y para no ser redundante, yo sí creo que acá la responsabilidad le cae al Congreso de la República. Aquí la ciudadanía le está exigiendo que cumpla con su deber, que dé el debate. Y mire que los puso contra las cuerdas, ¿no? La Comisión Cuarta está corriendo. Y entiendo que hoy estaban allá reunidos, conciliando textos y demás. Y ese es el mensaje que también está haciendo la ciudadanía. ¿Qué está pasando con el Congreso? ¿Dónde está el congresista que me está representando, que no hizo absolutamente nada para defender mis derechos laborales? Con eso cierro para no repetir, Juan Carlos. Bueno, vamos un segundo adelante, doctor Gómez Méndez. ¿Aló? Doctor Gómez Méndez, si quiere agregar algo brevemente, adelante. Daría tema para un programa muy amplio cuando no estuviéramos con la angustia de lo que está pasando en Barranquilla. Yo creo que sí valdría la pena, como reflexionar un poco más sobre esa dicotomía, que en mi caso, en mi opinión es aparente, entre la democracia representativa y la democracia participativa. Porque es que
los congresistas son también elegidos. Incluso en este caso son elegidos por una votación superior a la del presidente Petro. Curiosamente, en 2 momentos de la historia nacional se ha utilizado el recurrir al pueblo más con alcance político que jurídico. En el primero que voy a mencionar, perfectamente explicable, que fue el Frente Nacional. Nosotros veníamos de 10 años de ruptura institucional. Nosotros nos comemos el cuento de que esta es la democracia más sólida de la América Latina, etcétera, pero aquí a Ospina Pérez cerró el Congreso en el año 49 y tuvimos 10 años sin Congreso. El golpe militar de Rojas, luego la Junta Militar, o sea, no había instituciones. Y entonces, ¿qué hacer? A los políticos, Alberto Lleras y Laureano y a los políticos se les ocurrió la fórmula que llamaron del plebiscito, que realmente no era plebiscito, porque el plebiscito es, pues aquí delante de Sandra, que conoce muy bien eso, es el apoyo a una política o a una persona. ¿Qué hicieron? Diseñaron que no estaba en la Constitución, para someter al pueblo un texto jurídico. Por cierto, esa ha sido la votación más alta en toda la historia de Colombia. Participó el 70% de las personas. Y las personas probablemente no estaban muy convencidas de lo que se votó allí. En términos jurídicos. En términos jurídicos, ¿qué se votó? Por ejemplo, la paridad, que durante 16 años no podían ser inclusive ni jueces, solamente liberales o conservadores. Eso es antidemocrático, desde luego. La alternación que se complementó luego en la presidencia de la República, pero la gente votó porque esa era la forma de poner fin a la violencia liberal conservadora, que por cierto fue un gran pacto de impunidad política. Nadie respondió por los muertos de la violencia, ni judicial ni políticamente, pero en términos políticos dijéramos que eso sirvió para ese momento. Probablemente un caso más reciente, con connotaciones diferentes, es el de la llamada consulta anticorrupción, no solamente de Claudia López, a quien le tengo mucho respeto, sino de otras personas del Partido Verde, pues Sandra Ortiz, Carlos Ramón González, Name. ¿Por qué? La consulta anticorrupción consistió en preguntarle a los colombianos que si estaban de acuerdo con que se combatiera la corrupción. ¿Y qué decían? 2 o 3 cosas. 1, bajarle el sueldo a los congresistas. Pues eso no hace parte. Uno no es más o menos corrupto porque gane más o gane menos. Reducir el periodo de los congresistas de la izquierda que duraron mucho tiempo, muy buenos, Robledo, Germán Navas Talero. En cambio, el congresista que estuvo vinculado a Odebrecht estuvo 6 meses. Sí. Y una serie de normas que ya estaban en el Código Penal. Perdónenme hablar en términos personales, pero como fiscal presenté el Código Penal que está vigente y tiene las penas más altas de la América Latina en materia anticorrupción. O sea, la gente creía que no había instrumentos para luchar contra la corrupción, pero ya lo habían. Que eliminar la casa por cárcel ya estaba eliminado. Pero claro, eso fue muy vendedor en términos políticos, no sacó el umbral, sacó 12 millones y eso, no digo que solamente por eso, porque es una persona de una amplia trayectoria, pero en buena parte eso le ayudó a Claudia López para la alcaldía de Bogotá. De verdad que hay que tener un poco cuidado con eso cuando la constituyente, por ejemplo, los constituyentes, es decir, los que redactaron la actual constitución, fueron elegidos por el 30% del voto electoral. 3 millones. Que por cierto, ahí se revocó una norma del plebiscito, que la reforma solo se hicieron por el 218, aprobada por el 70% del pleito del censo electoral. Entonces, cuando se cuestionó que un cuerpo de 3 millones hubiera revocado al Congreso, que había sido por 8 millones, dijeron, es que los 3 millones eran puros y los otros eran clientelistas. Y uno mira quiénes fueron elegidos como constituyentes: Álvaro Gómez,
Misael Pastrana, Álvaro Leiva, que ya había sido ministro, Carlos Holguín, Horacio Serpa. Entonces, yo no creo que esa dicotomía sea tan clara, a no ser que en algún momento pensemos, por ejemplo, en un sistema parlamentario, en donde toda diferencia entre el presidente y el Congreso no necesariamente debe llevarse a que la resuelva el pueblo. Eso pasa en el sistema parlamentario, cuando hay, y entonces se van el que pierda. Pero aquí me parece que eso no sucede, de manera que, siendo válidas todos estos mecanismos de participación, hay que tener cuidado, primero, en no establecer como una dicotomía entre la participación y la representación, porque podríamos llevarnos, o eso nos podría llevar, cada vez que un presidente, y este no sería el único, cada vez que un presidente tenga un escollo en un proyecto, estos proyectos porque son importantes, son de contenido social, pero cada vez que un presidente tenga un escollo con el Congreso, esa no podría ser la solución. Claro. Vamos a Barranquilla un segundo, a la locución del presidente de la República. Atlántico. El señor Mauricio Gómez Amín votó en contra de ustedes, en contra del pueblo del Atlántico. El señor Meisen del uribismo votó en contra de ustedes, en contra del pueblo caribeño. El señor Honorio Enríquez votó en contra de ustedes, en contra del pueblo caribeño. El señor Farelo votó en contra de ustedes, en contra del pueblo caribeño. La señora Betsy Pérez votó en contra de ustedes, votó en contra del pueblo caribeño. El señor Efraín Cepeda votó en contra de ustedes y en contra del pueblo caribeño. No votó contra Petro. Petro lo vence cada vez que hay una elección aquí. Votó fue contra su propio electorado. Y esto tenemos que analizarlo bien. Alejandro Villegas, ¿qué ha dicho el presidente en esta locución? Sí, pues estamos aquí analizando justamente porque les estaba contando a nuestros invitados que acaba de anunciar el presidente que va a hacer un proceso de negociación con las bandas criminales en Barranquilla para pacificar, dice, ya que el alcalde no pudo, pues entonces lo voy a hacer a mi manera. Dice que lo único que le pide a los barranquilleros es que no voten por los mismos y que le ayuden a votar su consulta popular. Ha dicho que Cepeda, lo ha calificado, Cepeda el malo como presidente del Senado, ha sido el responsable de sabotear su consulta popular. Ha dicho que él no es adicto al poder, que él no se va a reelegir, contrario a otros, y dice que la adicción al poder lleva a la muerte. Dice que no tienen codicia, que él no es un hombre vicioso al poder como lo han sido sus antecesores. Pero básicamente ha dicho esto, lanzándole pullas al alcalde Alejandro Char, diciendo que no ha sido capaz de pacificar a Barranquilla y que tampoco el alcalde de Medellín ha reconocido la baja en los homicidios que se atribuye a la política pública del gobierno nacional. Básicamente va en eso y dice que no vale la pena votar por Petro mientras se eligen a personajes como Cepeda y los demás que hundieron la consulta popular. Bien, aquí sigue el presidente de la República hablando, oigan. Y algunas mujeres. Pero en general, sabemos que cuando un político ofrece billete por el voto, ese es un verdugo. ¡Ojo! Y aquí tenemos que hablar de esto a profundidad y extenderse hacia todo el Caribe colombiano. ¡A todo! ¿Qué es lo que hace que un señor como Efraín Cepeda o como los demás que hemos nombrado aquí voten contra el pueblo
si saben que querrán volverse a elegir por el pueblo? Bueno, 8 de la noche, 1 minuto, sigue el presidente de la República hablando en Barranquilla. Hay una cuestión que quería yo poner sobre la mesa, y es que algunas voces consideran que este tipo de actos que encabeza el presidente de la República lo que muestran es a un líder que podría estar ya entrando en actos populistas, que esto podría ser populismo. Sandra Borda, ¿eso puede ser así? Pues yo no creo que el acto mismo sea populismo, yo creo que más bien lo que es populista es el discurso que utiliza constantemente el presidente, y eso sí es como la definición del populismo del libro de universidad, ¿no? Que es esta convocatoria constante a la idea de pueblo, como si fuera una unidad monolítica, cerrada, que él representa, él y solo él, y aquel que no está en sus filas, pues entonces no hace parte del pueblo, el resto son las élites, las oligarquías, el enemigo, etcétera, etcétera. Es un discurso que es tan viejo como América Latina, digamos, este es el discurso de los populistas latinoamericanos de toda la vida, que hoy en día se está copiando también Trump, y cuya lógica es una lógica que es muy perniciosa para la democracia, Juan Carlos, por una razón fundamental, y es que tiende a presentar y a representar el mundo en términos de buenos y malos, de los unos contra los otros, de ustedes versus nosotros. La única forma que Petro considera legítima de hacer política, la única forma que Petro considera legal de hacer política, limpia, transparente, despojada de intereses particulares, es la suya propia, y es un discurso que por esa razón está lleno de contradicciones. Fíjese, usted lo oye a él allí arengando en contra de Cepeda el malo y de la clase política tradicional, con nada más y nada menos que Armando Benedetti al lado, como si él mismo no hubiera reconocido una y otra vez que no hubiera llegado a la presidencia sin la ayuda de esa clase política tradicional. Es un discurso entonces plagado de inconsistencias y de contradicciones, pero es el discurso que conoce Petro de pies a cabeza y que utiliza con una eficiencia enorme, y que además es tremendamente útil para movilizar sus bases. Laura Bonilla, ¿coincide con ese punto de vista? ¿Es un discurso populista? Sí, claro, es un discurso populista de manual, y es un discurso populista eficaz además, y está llenando calles y está trayendo gente, y el problema del populismo es que el populismo conecta con la gente en sociedades como la nuestra, y conecta con la gente por razones muy obvias, pero a mí me ha llamado mucho la atención varias cosas del discurso del presidente. Entonces, digamos, hay cosas que sí pueden ser preocupantes, como por ejemplo, digamos, como esa especie de lavado de la clase política clientelista que hace el presidente Petro siempre en cuando estén con él, ¿no? Entonces, dice Sandra, está parado al lado de Armando Benedetti, pero también está pues en una tierra con una clase política que lo apoyó para llegar a la presidencia, y lo apoyó a cambio de votos, puestos, contratos, clientelas y de todo lo que ha hecho la clase política toda la vida. Y pese a eso, que es un poco el efecto teflón que tiene el populista en eso, pues la gente lo escucha y pareciera que si un clientelista se para al lado del presidente Petro en este momento, ese clientelista queda lavado de toda culpa, aunque efectivamente, pues como lo estamos viendo en el gobierno, pues no funcione. Y una cosa que sí me da un poquito de escozor, ¿no? Es este tema con las bandas, y no porque la negociación con las bandas o estemos en contra de eso. De hecho, pues nosotros hemos apoyado, nos llamamos Paz y Reconciliación en la fundación donde yo trabajo, sino porque, es decir, si hay un programa que ha sido sumamente fracasado y hemos hecho mucha información al respecto, es el programa de Jóvenes en Paz. Entonces el presidente está haciendo unas promesas también muy en el sentido populista de darle a los jóvenes unas oportunidades con herramientas que no tiene. Es que el programa no está funcionando, no ha servido para nada. Ha sido incluso más ineficiente que las transferencias monetarias directas que se estaban haciendo en el pasado, pero es la promesa que sigue y sigue y sigue repitiendo. ¿Pero será que va a pacificarlo como en Buenaventura, con las bandas que también dialogó en Buenaventura?
Pues es Pues que él tú dice- sabes que Buenaventura es un absoluto fracaso en términos de la pacificación y ni siquiera por las bandas o por las negociaciones, por los graves incumplimientos del programa de Jóvenes en Paz que nunca llegó, por la ineficiencia en el tipo de compromisos que se estaban haciendo en las mesas, por la calidad de los compromisos mismos del gobierno dentro de las mesas de diálogo, y pues porque finalmente incluso ya hasta los chotas y los espartanos decían, bueno, pero, o sea, ¿qué es esto? O sea, yo creo que sí hay algo peor que digamos, que tener un gobierno sentado en una mesa de negociación con poca voluntad. Es peor la percepción de que el Estado colombiano es incapaz de cumplir incluso promesas tan sencillas como un programa de transferencias monetarias. Buenaventura no es un gran caso. Y dice que Medellín es un éxito, pero en Medellín las bandas criminales llevan por lo menos 20 años sentadas negociando entre ellos para tener una estructura de crimen organizado sofisticada y con bajo impacto en la criminalidad violenta homicida de la ciudad. O sea, el homicidio viene cayendo hace mucho tiempo. Entonces, sí, claro, hay avances importantes en la negociación con las bandas de Medellín, pero pues no hay marco jurídico. Tú sabes que en eso hemos sido bastante críticos de la política de paz total del presidente, y pues que la promesa para Barranquilla sea lo mismo es un poco complejo. Vamos un segundo nuevamente a Barranquilla, aquí está. Privada, y se hizo con los dineros de los cotizantes, con los dineros del Estado. ¿Y cómo se le llama que un personaje X pueda hacer una clínica hermosa si la hizo a su nombre, bajo su propiedad, pero con los dineros del Estado, que son los dineros de todas y todos ustedes? ¿Cómo se le llama a eso? Robo. Nos han robado por billones. Y si se propone un proyecto de ley donde se diga, oiga, yo quiero volver ese dinero más bien hospitales, pero en todo el territorio nacional, no solo donde viven los ricos de Chapinero, del Poblado o del norte de Barranquilla. Oiga, si yo lo que quiero es que la gente tenga médicos que puedan ir hasta la casa del más pobre y mirar al niño y a la niña barrigona, no porque haya comido mucho, sino porque está llena de gusanos, de bacterias que se recogen porque en la calle hay polvo, hay mugre, y porque el agua potable no llega. ¿Cómo se puede entender a una sociedad en donde los gobernantes dedicaron 100 billones de pesos a hacer carreteras con peajes, negocio de doble calzada, para que los señores dueños de los bancos tengan ganancias cada día, cada vez que una moto o un carro paga el peaje? Cada vez que el Estado gira la cheque, y los giran el 2 de enero y no se da cuenta ni siquiera el presidente, porque es un sistema. Ahí está el presidente Gustavo Petro hablando desde Barranquilla. Lorena Castañeda, ¿cómo califica usted el discurso? Es un discurso propio de él. A mí no me sorprende porque así ha sido el presidente desde que fue alcalde, desde que fue senador. Ese es su estilo. Y su estilo es justamente caer en lo cotidiano de la ciudadanía quizá, o de la sociedad más pobre o sin recursos. Por eso es que insisto en la imagen que estamos viendo y en las imágenes de apoyo que estamos viendo, las personas que acompañan, pues se sienten identificados con lo que dice. Y quizá por eso, Sandra, es ese discurso populista que profundiza en la polarización, en la lucha de clases, usted es el rico que siempre se ha favorecido y el pobre al pobre nunca le toca. Creo que ese es como siempre mi síntesis de lo que está diciendo el señor presidente. Y eso pues evidentemente toca a la mayoría de este país, que la mayoría de este país es profundamente pobre. Habla porque al pobre nunca le toca. Que se robaron 12 billones de pesos de la energía, que se lo entregaron a unas empresas vinculadas con Cambio Radical, a la familia, mencionó a la familia Ríos, dice que son unos cachacos, que los mismos que intentaron sacarlo del poder en la alcaldía de Bogotá. Básicamente lo que ha hecho en los últimos años. Claro, pero entonces, ya para terminar, Sandra, ya te doy el micrófono. Pero entonces, cuando uno escucha al presidente, pues realmente lo que yo veo es sobre todo que le dieron la papaya, se la dieron bien puestecita y la supo partir. Y madurita.
porque está sentado en ese atril diciendo cada frase que la persona que lo está oyendo dice es verdad. 23 años estamos desde aquella reforma que hizo el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez de la jornada nocturna, desde 23 años en que la ciudadanía más trabajadora, insisto, trabaja más, pero gana menos. Entonces, ahí yo creo que el presidente está nadando feliz. Juan Carlos, digamos, lo único que quería decir es que no sobreestimaría tampoco la efectividad de este tipo de discurso. Digamos, si este discurso fuera tan aglutinante, Petro no estaría en el problema de que las consultas siempre le dan el bendito 30%, no le dan más que eso. Parte de la suerte de dilema político en la que se encuentra es que justamente por ser un discurso tan polarizante, es un discurso que no logra ir más allá y que no logra aglutinar digamos, sectores políticos que no están identificados con carnet en mano con esta versión particular de lo que es la izquierda. Yo creo que las inconsistencias son demasiado visibles. Creo que si bien es cierto que digamos que convoca a un sector de la población que tradicionalmente no se siente identificado con la forma de hacer política de este país y de hecho ha estado alienado de esa forma de hacer política por mucho tiempo, creo que no hay que subestimar a los votantes y a los ciudadanos. Yo creo que ese mismo sector también se da cuenta que ahí hay unas incoherencias enormes, que digamos que no es normal que se convoquen, digamos, las reivindicaciones de un sector social que ha padecido tanto y que simultáneamente se esté haciendo tratos en materia de corrupción y en materia de ilegalidad, lo mismo que le están criticando a la clase política tradicional. Creo que el gran problema de este gobierno y el gran problema de ese discurso es justamente la falta de consistencia. Ese es el sitio en donde creo yo que no logra ser más eficaz Petro en la venta de estas ideas, porque de lo contrario creo que su capacidad de tener más gente apoyándolo en las encuestas ya se hubiese hecho manifiesta desde hace rato. Pero yo creo que se hizo manifiesta, porque en claro, proporción... Doctor Gómez Méndez, ¿qué lectura política Laura, hace usted de este discurso? Laura, no quiero interrumpir a Laura. A ver, Laura, adelante. Perdón, acá mandamos las mujeres. Está buenísimo estoy acá, doctor Gómez Méndez, tan bello. Sin duda, mira, adelante, Laura. Es que ahí sí no estoy de acuerdo por varias cosas. Primero porque, es decir, la reforma a la salud, que era una cosa complejísima, con lo que realmente la gente no va a salirte a la calle ni se va a sentir identificada porque la ADRES haga giro directo o no haga giro directo. O sea, eso no te provoca emoción en el corazón. De acuerdo. En cambio, eso que logró Petro con la reforma laboral, pero sobre todo logró despertar esa indignación en el alma colombiana con el Congreso, que es decir, puede que el presidente con esto llegó casi al 40% de aprobación. O sea, ha superado su umbral por primera vez. Ha superado el umbral de aprobación. ¿Pero es de César Caballero? Sí. Sí. Eso depende de las encuestas claro, que uno mire. En todas. Hay otras en que lo llaman, César mandan Caballero, abajo, depende. etcétera. Según Depende. César Caballero, Germán Vargas debe haber ganado. Sí. Bueno, según César Caballero, cosas, pero digamos que La en foto varias del encuestas, momento. o sea, la foto del momento, no, la de Inbamer también. No, pero la de Inbamer subió. no llega hasta 40. No Sí llega a subió, 40, pero no sí llega a subió. 40. Pero entonces coincidamos en que subió. Y subió popularidad y empezó a adquirir márgenes que no había adquirido antes, y fue por esa conexión que produce la reforma laboral con la gente, que además saca a la gente no porque el gobierno esté produciendo resultados, sino porque los otros son peores. Y eso a mí sí me parece que puede jugar muy a favor del proyecto político de gobierno, porque dice, mire, sí, nosotros le hemos embarrado, la izquierda, llegamos acá, pero los otros son peores, el Congreso, y lo puso en el lugar donde él es prácticamente el rey de la plaza, en eso sí, y Petro ha sido el rey de la plaza también desde chiquito, y es lo que está mostrando en Barranquilla, y efectivamente, pues, la gente sí. Ahí estoy en desacuerdo con Sandra, la gente no es tan racional en sus elecciones, ni con el amor a Petro ni con el odio a Petro. Es decir, el odio a Petro también está fundamentado por una cantidad de temas emocionales, ideológicos, morales de todo tipo, pero creo que la menor porción es ese odio más intelectualizado que tenemos una parte de la población, o digamos que está mucho más relacionado con las gentes en las ciudades que entendemos la política de otra manera, y la política de la calle sigue siendo muy favorable a este tipo de cosas, a los Petros y a los Uribes, ¿no? A las Vikis también.
Pero además hay un órgano que también pesa mucho en una elección, es el estómago. El estómago pesa bastante cuando se va a votar. Doctor Gómez Méndez, ¿qué lectura política hace usted de este discurso? Bueno, más allá del discurso, pero desde luego me refiero a eso, es que, y recogiendo un poco lo que han dicho mis colegas de paneles, en un país con las desigualdades sociales como estas, es terreno abonado para los populismos, de derecha y de izquierda. Total. Familias en Acción fue un programa populista que le dio muchos réditos a Álvaro Uribe. Los consejos que hacía Álvaro Uribe le daban resultados, en donde él iba a un sitio, recuerdo uno de esos casos en donde una señora fue a quejarse de que el marido se le había ido y lo mandó a capturar. Y eso, dijéramos, supuestamente pues a la gente le gusta. Y yo no sé por qué hago una asociación con el M19 y Rojas Pinilla, que por cierto viene de allá. Rojas Pinilla, después como dictador, después de haber sido dictador, fue un líder fundamentalmente populista. Recuerdo esos discursos de Rojas, que era parado en la plaza, Panela, diciendo, ¿cuánto valía esta yuca en mi gobierno? ¿Cuánto valía un pájaro, un plátano hartón? Entonces, y bueno, algunos dicen que ganó las elecciones. Y entonces, a nosotros no se nos debe olvidar que el M19 viene de ahí. El M19 surge como protesta porque supuestamente se le desconoció las elecciones a un ex dictador que les había ganado por la vía popular, que llegó de esa manera. Y otra cosa también, ¿no? Uno mira por qué las FARC no llegaron tan lejos como llegó el M19, porque el M19 era un movimiento bastante mediático. Yo decía en mis columnas que manejaban mejor las cámaras de televisión que las ametralladoras. Entonces, ahí uno mezcla las dos cosas, ¿no? El tema populista, el tema mediático. Petro, desde luego, es mucho más caudillo que jefe del Estado. Y claro, las contradicciones que señalaba ahorita Sandra. Pero es que uno, en primer lugar, uno no puede decir, el Congreso es bueno cuando me apoya. A ver, ¿qué Congreso apoyó a Petro inicialmente? ¿Qué le aprobó el Congreso? Le aprobó el presupuesto, que es lo máximo, presupuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma de paz total, la paz total, toda la ley, todo. Entonces, a ver, y son los mismos congresistas. Y entonces ahora son malos. Eso es parte, desde luego, yo lo llamo un populismo, pues. Por cierto, Petro en ocasiones trata de imitar a Gaitán. En la voz, no es igual, yo me sabía de memoria enchaparrar los discursos de Gaitán, pero no son idénticos, a veces es una mezcla como de Gaitán y de Rojas Pinilla, pero claro, sí es efectista. Sí es efectista, y Laura decía ahorita que logró que la gente se identificara porque ataca al Congreso. Es que quien quiera que ataque al Congreso Así porque acaba de decir que le ordena como comandante de las fuerzas militares a la policía que haga operativos y para decomisar el billete, dice el presidente, y que a partir de ahora se acaba la compra de votos. Sí, pero es que yo creo que no hay duda de que el populismo funciona. Pues pero claro. La pregunta es, ¿funciona? ¿Pero es suficiente? No es suficiente. Esa es la pregunta. Yo creo que tan no es suficiente que el mismo presidente lo reconoce y no quiere a ninguno de los candidatos tradicionales de la esencia del pacto histórico para la siguiente elección. Sabe perfectamente que su base va a estar ahí, pero que necesita ir más allá de su base. Y mi argumento es que esto, a esa otra parte que necesita, que fue la parte del centro político que lo acompañó en la elección pasada, esto no le va a servir. No, pero él no quiere al centro político. El partido del conservador, a la gente se le olvida. Él no quiere al centro político. Los conservadores que apoyaron a Petro, es decir, el que tuvo el Ministerio de Transporte.
Lo que menos quiere Sí. Petro es el centro político y lo que menos quiere es al centro político informado. Lo que Petro quiere es repetir la fórmula con los operadores políticos, con las élites regionales, con las clientelas políticas. Operadores políticos. Con un Léase nuevo traje, clientelistas. clientelistas con un nuevo traje, es que ahora les decimos operadores porque suena Operadores más políticos. sofisticado. Pero efectivamente, Pucha, pero los eso es una lavada de mismos cara clientelistas Operador con una político. lavada de cara, como Armando, ellos son los que van a hacer campaña y eso es lo que quiere Petro, el Partido Liberal y la base más petrista del Partido Verde, y con eso pone candidato en segunda vuelta. Ahí sí es suficiente. Es que yo creo que a veces sobreestimamos, no tanto eso, sino sobreestimamos en el centro del país la capacidad de ese voto ciudadano, racional, informado del centro, que en las encuestas todos nos identificamos, pero a la hora de las elecciones funciona distinto. Los politólogos ya lo votaron a la caneca hace como 20 años, digamos, nadie está presumiendo que los votantes hacen elección racional hiperperfecta, esa no es la presunción. Digamos, puede que tengas razón, digamos, puede que ese sea el sitio en donde vayan a salir a buscar los votantes adicionales para pasar a segunda vuelta. Mi pregunta es, y sobre todo con base en las elecciones anteriores, es si eso sí va a alcanzar. Yo no estoy tan segura. La vez pasada casi no alcanza. Sí, casi no, es verdad, pero del otro lado también había un Y populista. con un candidato como Rodolfo Hernández. Uy, caramba, sí. No, yo al contrario creo que esta vez el voto se va a ir con, ojalá, un candidato que se aproxime a que dé soluciones. Aquí, creo yo, ¿no? Es mi lectura, puede que me esté equivocando, pero los colombianos y las colombianas están un poco cansadas de ver promesas sin cumplir. Y yo realmente no creo que, a pesar del agite que estamos viendo hoy en las calles, pero además no es mayoritario. Yo esperé, digamos, un apoyo masivo en las calles, y por lo menos Bogotá, que es una ciudad muy crítica, que Bogotá tiene absolutamente todo el tipo de voto, informado, no informado, emocional, con el estómago y todo lo que clasificamos aquí en la mesa, pero Bogotá tampoco ha salido a las calles. Yo, que vivo en el epicentro de las marchas, la verdad el apoyo ha sido muy poco. Entonces yo sí creo que ojalá la candidata o candidato, ojalá sea una mujer, pues llegue a resolverle los problemas del día a día a la ciudadanía, y ojalá esto sea lo que se represente en las urnas, porque quizá ese discurso de prometo, pero no les hago, y entonces también el bloqueo institucional, pero entonces acudo a una alternativa, acudo a otra, pero al final del día, la persona se acuesta cansadísima de trabajar, sin sus derechos laborales dignos, y al final del día no pasa nada. Bueno, vamos un momento nuevamente a Barranquilla a oír al presidente. La fuerza pública es no levantar el arma contra el pueblo, luego el pueblo debes abrazarlos, darles tinto, café, cariño y amor, porque son hijos del pueblo, igualitos que los no uniformados. No vamos a bloquear las necesidades mínimas de la gente. Protegeremos la alimentación de las personas, a las personas que necesitan atención médica, etc. Pero ustedes deciden los momentos, los días, los tiempos. La oligarquía de Colombia debe saber que ahora tiene al pueblo enfrentado porque no fue capaz de dialogar con el presidente y hacer un acuerdo. Que si toca ir a una huelga indefinida, el presidente no los tocará al pueblo de Colombia jamás, sino que se pondrá... Alejandro, ¿qué ha dicho el presidente en los últimos minutos? Pues ha dicho que ha vuelto a presentar esa consulta, habló del hundimiento la semana anterior, dice que faltaron 3 votos y que Efraín Cepeda, que es más astuto que él, que el pacto histórico, terminó cerrando la votación cuando se estaban asomando estos congresistas, estos 3 senadores que iban a darle el voto favorable. Ha dicho que va a seguir insistiendo, que la idea es que el Estado tenga el control de los medicamentos para que no haya escasez, que se devuelva y el recargo nocturno es de las 6 de la tarde, que haya pensión para los campesinos, que las madres comunitarias puedan tener también garantías laborales, lo mismo que el derecho a las mujeres menstruantes, y dice que va a presentar esta consulta popular, pero que le está pidiendo al pueblo
que no haya destrozos, que no se ataque a la clase media, que no se rompan los vidrios, y ha comparado la condena de EPA Colombia diciendo que no se llegue al punto de que tengan que condenar a personas como ha ocurrido con la influencer que está encarcelada. Muy bien, último minuto, vamos a oír nuevamente al presidente de la República. No nos obliguen, no nos reten, no nos amenacen más. Ya salió la FM diciendo: todo el gabinete está denunciado por prevaricato. ¿Cuál prevaricato? Prevaricato el que hizo Efraín Cepeda al hacer trampa con los votos de la consulta popular. No nos amenacen. Aún el presidente de Colombia está dispuesto a hablar. Siempre ha hablado. Desde niño hablaba. Siempre he estado dispuesto a hablar, pero no con el pueblo arrodillado, no, así no se habla. Así hablaron durante 2 siglos, con cadenas, con látigos. Sigue el presidente Gustavo Petro, hablando, y continuaremos en esta transmisión en RCN Radio. Por lo pronto, despido a los invitados a Voces RCN. Gracias Lorena Castañeda, Sandra Borda, Laura Bonilla y Alfonso Gómez Méndez por haber estado aquí, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8 de la noche, 27 minutos. Voces RCN.